Comenzó el empalme de los alcaldes salientes con los recién electos, aunque con diferencias, como en el caso de Bogotá. 3 horas conversando, muy amable y muy tranquilamente, pero por ahora no he logrado convencerlo de estos argumentos. El presidente Duque también se reunió con algunos de los nuevos mandatarios locales. ¿Qué rumbo tomarán las principales ciudades y regiones del país tras los cambios en el mapa político? ¿Y qué tantas obras e inversión dejan amarrados los alcaldes que terminan su mandato este año? Otra transición en el continente. Argentina tomará un nuevo rumbo con las elecciones que acaban de pasar. Ya se tomaron medidas económicas por la incertidumbre que esto genera. Les explicaremos de qué se trata y cómo puede afectar esto a miles de migrantes colombianos que viven en ese país. Y se revive el debate por los niños que cada vez, desde más pequeños, están usando un celular. En países como Estados Unidos, 2 de cada 10 menores de 8 años ya tienen un teléfono móvil. ¿Cuál es el panorama en nuestro país y a qué riesgos se exponen? Esto es Sala de Prensa. Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol. Ahora, doña Margarita, estábamos hablando del celular. ¿Sus hijos tienen celular? No, no tienen, están muy pequeños. ¿Pero cuántos años tienen? Tienen 5 y 7 y ya les da síndrome de abstinencia y todo, porque ¿Ah, sí? Eso sí, me ven el mío y de una lo quieren coger. Y sí, pero es que hay niños de la edad de sus hijos, un poquito más grandes, que les dan celular y se vuelve un problema de comportamiento, de concentración. Es un aparato que nos une a todo, pero también desconecta a los niños a veces. Sí, desaparecen literalmente, están en otro lugar. Están en otro mundo. Vamos a hablar de eso más adelante porque es un tema que nos toca a todos de la vida de hoy. Como siempre, nos tomamos el tiempo para entender lo que pasó y entender lo que viene en los hechos del día. Y hoy se inició en ciudades como Bogotá el empalme, Margarita, entre los alcaldes que se van y los alcaldes que fueron elegidos el pasado domingo. Pues llegó la hora de la verdad. Sí. Enrique Peñalosa y Claudia López se reunieron por primera vez después de las elecciones. Sí, un señor. encuentro muy esperado. Claro, y mientras se reunían, entre otras cosas, Margarita, en el Palacio de Líbano para hablar del POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, pues el Consejo de la capital del país un día canceló la sesión programada para discutirlo mañana, lo que implica que se puede hundir. Claro, esto quiere decir que la iniciativa prácticamente queda hundida, o eso es lo que le espera mañana en el Consejo, y el alcalde podría aprobarlo por decreto. Esto tiene un ingrediente muy importante porque el POT representa la carta de navegación para la autorización de obras en Bogotá. Y recordemos que Claudia López tiene una visión muy distinta a Peñalosa precisamente en ese tema. Pero por ahora ella misma dice que lo explicó al final del día lo que va a pasar con el tema del POT. Como ustedes vieron, estuvimos 3 horas conversando, muy amable y muy tranquilamente, pero por ahora no he logrado convencerlo de estos argumentos. Por ahora, el que persevera alcanza, esa es la lección de mi vida, si no, no estaría aquí parada. Así que voy a seguir perseverando, voy a conversar esos mismos temas. Ya veremos si Claudia logra convencerlo. Es un pulso además paradójico porque evidentemente la aprobación del POT deja amarrado de alguna manera al alcalde para lo que viene. La próxima reunión entre Enrique Peñalosa y Claudia López será el próximo jueves. Por otra parte, el presidente Duque se reunió también con algunos de los nuevos alcaldes de las principales ciudades. Recibió al de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y al de Medellín, Daniel Quintero. Todo, digamos que un encuentro muy esperado porque representa también, digamos, el encuentro del uribismo, del Centro Democrático y de la derrota que representa Quintero, que asestó en Medellín. Pero volvamos al empalme entre Peñalosa y Claudia López. Nos acompaña el concejal Juan Carlos Flores. Concejal, buenas noches. El POT, o Plan de Ordenamiento Territorial, es un plan a 12 años. ¿Por qué no está de acuerdo usted en que se apruebe justo ahora que cambiaremos de administración? Buenas noches. Quiero aclarar que yo he participado en todos los debates del Plan de Ordenamiento Territorial y he pedido que la decisión la tomemos aquí en el Consejo. Pero hoy, en un auténtico atropello, una arbitrariedad, el presidente de la Comisión del Plan, Juan Felipe Grillo, de Cambio Radical, de repente, sin informarle a nadie, cambió la agenda de mañana. Mañana era el último día
en que podíamos votar el POT para garantizar que Peñalosa no lo expidiese por decreto. Con esta decisión, el concejal Grillo impidió que los concejales votáramos el POT, le dio un golpe en la mandíbula a la alcaldesa López, que había pedido que se discutiese el POT en el Consejo, y le ha servido en bandeja de plata a Peñalosa la expedición del POT por decreto. Mire, concejal, para claridad de los televidentes, ¿qué diferencia tienen Peñalosa, que se va, y Claudia, que llega, en ese plan de ordenamiento territorial? ¿Cuál es la almendra de esa diferencia entre los dos mandatarios, el saliente y la entrante? Juan Roberto, este POT, como usted bien sabe, es un POT para 12 años, para los 3 próximos alcaldes, de manera que es por lo menos incómodo que el alcalde que ya está terminando le deje las tareas a los 3 alcaldes que vienen. Le voy a dar un ejemplo. El plan de ordenamiento territorial trae más de 15 troncales de Transmilenio, en ninguna de las cuales Peñalosa pegó un solo ladrillo. Él puede decir, no, Juan Carlos, es que a mí me paralizaron la carrera séptima, es verdad, pero las otras que podía hacer, la Boyacá, la Ciudad de Cali, la 68, en ellas no pegó un solo ladrillo. Comprenderá Juan Roberto que es, por decirlo menos extraño, que el alcalde que no pegó un solo ladrillo le diga a los otros que tienen que hacer 15 troncales. Concejal, explíquenos un poco sobre el timing. ¿Por qué una discusión tan fundamental se produce ahora, justo cuando está el final del mandato del alcalde Peñalosa y cuando ya hay una alcaldesa nueva electa? ¿Por qué este momento? ¿Y qué opciones quedan si Peñalosa de todas maneras lo aprueba por decreto? Presentarlo a estas alturas fue una decisión de Peñalosa. Él podía presentarlo desde el comienzo de su mandato. Todo el tiempo a nosotros nos informaban de la administración, ya lo vamos a presentar, y no lo presentaron. Y cosa curiosa, que a mí me genera toda suspicacia, el POT se presentó justo cuando la mayoría de los concejales, no era mi caso, estaban en proceso de reelección. Y eso angostó los tiempos, pero aún así los concejales nos reunimos en junta de voceros del Consejo, y logramos despejar la agenda, retirar todo tipo de cosas para que se discutiese prioritariamente el POT. Teníamos el tiempo, pero hoy el presidente de la Comisión del Plan, el concejal Grillo de Cambio Radical, sin habernos consultado, le dijo a la secretaria de la comisión, cámbienme la agenda para mañana, no hay reunión para mañana, la cancelo. De esa manera impidió que discutiéramos el plan de ordenamiento territorial. Es un auténtico atropello, es una arbitrariedad, va en contra de la ley. Pero yo personalmente, ¿qué puedo hacer si el que convoca a las sesiones es el presidente de la comisión? Sí, evidentemente hay una marrulla, eso suena a marrulla, pero por donde usted lo mire. Mire, concejal, insisto un poco en la pregunta anterior de las diferencias entre los dos alcaldes. Si le entiendo bien, con ese documento, con ese POT, ya sea aprobado por el Consejo o a través de un decreto de la alcaldía, deja amarrado una cantidad de cosas que llegue quien llegue, en este caso la alcaldesa Claudia López, no puede cambiar. ¿Es así de sencillo y así de estricto? Así es, digamos. Tiene unos tiempos para modificarlo, pero entra con esas reglas de juego. Le voy a dar varios ejemplos. La renovación urbana. Peñalosa propone que en Bogotá se renueven 7.800 hectáreas, casi un tercio de la ciudad construida. Eso significa, por ejemplo, que prácticamente un barrio como el 7 de agosto, que no es un barrio glamuroso, digamos, para una persona muy sofisticada que quiera vivir en Manhattan, pero es un barrio muy vital, donde se genera trabajo, donde vive gente, donde las personas que no son multimillonarias van a arreglar sus carros y eso les funciona. Entonces por ahí pasaría un bulldozer con el pretexto de hacer torres, pero en esas torres ya no podrían vivir las personas que viven hoy allí y no podrían conseguir trabajo. Esa es una de las diferencias que existen no solamente entre la doctora López, sino entre otras muchas personas y el plan de ordenamiento, los vecinos. Otro ejemplo, Juan Roberto, el plan de ordenamiento vuelve prácticamente todas las zonas, las pocas zonas verdes que quedan en Bogotá, incluso los bordes del río Bogotá, en zonas para ser transformadas en espacio público, algo que no es adecuado en tiempos de calentamiento global, cuando por un simple principio de precaución no deberíamos introducir la mano del hombre en lo poco verde que nos queda. Y otro ejemplo para no extenderme, el caso de la vivienda.
El plan de ordenamiento prevé construcciones de vivienda, la construcción de una ciudad casi como Cali, en el norte de Bogotá, pero esas viviendas no son fundamentalmente para los sectores populares, que es el sector al cual más falta le hace vivienda hoy en Bogotá. Creo que esas son diferencias que, hasta donde entiendo, con las cuales también comparte la doctora López, alcaldesa electa de la ciudad. Concejal, y se cuestiona muchas veces que entre un alcalde que se va y el que viene no hay continuidad, y entonces uno llega y o frena o desbarata lo que se estaba haciendo. En este momento específico de la ciudad, ¿cómo ve las cosas para la transición? No solo en términos del POT, sino pues de las obras que ya están en este momento en proceso o firmadas. ¿Cómo ve que será esta garantía de continuidad entre Claudia López y el alcalde Peñalosa? Continuidad en aspectos centrales la veo muy difícil. Mire usted, la doctora López y la doctora Lozano, la senadora, han sido opositoras durísimas a la construcción de un Transmilenio por la carrera séptima. Ese era un proyecto central de Peñalosa que no pudo llevar a feliz término. Ahí hay una diferencia de fondo. Y por eso entonces yo creo que viene la retaliación de Peñalosa de responderle al pedido de la doctora López: alcalde, no expida el POT que me va a tocar ejecutar a mí por decreto, diciéndole lo voy a expedir por decreto. Luego están todos los temas medioambientales. Recuerden ustedes el debate sobre la reserva Van der Hamen. Ahí no hay un punto de acuerdo. Luego está el metro, en el cual la doctora López se mueve en una cuerda floja muy delgada entre no me gusta, pero lo voy a hacer. De manera que cuando lo reciba firmado seguramente la veremos intentando renegociar cosas de fondo con la compañía china y la compañía europea Bombardier, que son los que van a hacer el metro. De manera que el lío hoy de Bogotá es que la ciudad está profundamente dividida. El desafío de la alcaldesa sería unirnos y que quedar atrás en la memoria de los gobiernos de Peñalosa y de Petro, dividiéndonos tan profundamente. Esa sería la esperanza que muchos tenemos, pero no sabemos si eso ocurra, si eso sea posible en la realidad. Ese es el gran dilema, concejal, porque es que lo que está quedando en evidencia es que por encima de la ciudad, por encima de los planes, están siempre las mezquindades políticas. Para nadie es un secreto que a Peñalosa no le gustaba que Claudia López fuera alcaldesa, porque él se lo decía a personas muy cercanas, que según él, ella iba a llegar a desbaratarle muchas de las obras que él había planteado, porque ella lo ha dicho públicamente, y cosas que no le gustan. Concejal, un gusto saludarlo, qué bueno tenerlo aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Un abrazo. Gracias, Juan Roberto. Gracias, Margarita. Muy bien, Juan Carlos Flores, uno de los más destacados concejales que ha tenido Bogotá. Cambiamos de tema para hablar ahora de otro que tiene que ver con una denuncia que se conoció hoy de la Contraloría. Ya habíamos oído hablar del tema del PAE, el Plan de Alimentación Escolar, pero hoy tuvo un ingrediente que nos parece interesante, y es que tuvo rostro. Miles de niños y jóvenes del país que hoy decidieron hablar en la Contraloría del tema. Para hablar un poco del detrás de esta noticia, Sol Suárez, nuestra compañera de Noticias Caracol, nos cuenta. Sol, muy buenas noches. ¿Cómo es eso que los niños fueron hoy a la Contraloría a hablar del tema del PAE? Ya no son ni investigadores, ni son los economistas, ni los directivos de los colegios, sino son los propios niños. Sol, buenas noches, ¿cómo fue eso? Buenas noches, Juan Roberto. Sí, pues la Contraloría hace un estudio junto con la Universidad Nacional y junto con, como usted lo menciona, niños y jóvenes de 10 departamentos, casi 32 municipios del país, y pues lo que hacen es visitar los diferentes colegios para saber ellos cómo viven, cómo comen y cómo se está llevando a cabo este programa de alimentación escolar. Pues bien, este estudio finalmente arroja unas cifras que se las voy a mencionar. El 37% de los colegios que visitaron tienen una infraestructura inadecuada, sobre todo pues donde se sirven los alimentos, las cocinas. El 35% no cumple con los estándares de calidad, esto pues asociado precisamente con las enfermedades que tienen los niños. Ellos mismos, como usted lo mencionaba, pues nosotros nos acercamos a ellos, nos acercamos a niños y jóvenes del Chocó, de Cundinamarca, de Norte de Santander en el Catatumbo, también de La Guajira, bueno, de varios departamentos en donde nos mencionaban que, por ejemplo, en algunas regiones, no todas, hay que aclarar, los jugos se rendían con agua
no potable y que también en regiones, por ejemplo, tan aisladas como Catatumbo, pues las frutas ya llegaban en muy mal estado y esto pues podría ocasionar enfermedades en estos niños. El 4% del país, revela este estudio, no tiene todavía aún cobertura del programa de alimentación escolar PAE, pues que obviamente esto es una cifra, aunque parezca pequeña, alerta, pues porque son muchos niños los que pertenecen a ese porcentaje que pueden estar sin comida. Sol, gracias. Y la otra noticia del día tuvo lugar en la Casa de Nariño porque el presidente Duque se reunió con las comisiones económicas del Congreso para discutir posibles cambios en la reforma tributaria. Por eso vamos con Rubén Bayona a la Casa Presidencial. Rubén, ¿qué se sabe de los cambios? Margarita, pues mire, ya empezó el tire y afloje en el Congreso de la República frente a esta reforma tributaria. Varios de los congresistas que llegaron hoy aquí a esta reunión, a este almuerzo con el presidente Iván Duque, principalmente del Partido Conservador, que hay que señalar es partido de gobierno, empezaron a plantear la necesidad de incluirle reformas o modificaciones al texto porque dicen que la actual reforma tributaria o también denominada ley de financiamiento no ha surtido un impacto positivo en lo que tiene que ver con la generación de empleo pese a las exenciones tributarias y a los beneficios tributarios que se les han dado a las empresas. Entonces han empezado a plantear en la necesidad de introducirle modificaciones. También han hablado en la posibilidad de que se extienda lo que se llama la normalización para los bienes que no han sido reportados de la DIAN, para que se amplíe ese plazo. Pues lo que ha dicho el director de la DIAN es que no es necesario porque ya se venció ese término y pues no ven en la necesidad de que se amplíe ese plazo que están planteando también algunos congresistas. Si bien la bancada del Centro Democrático, partido de gobierno, ha dicho que ha planteado la necesidad de hacerle ajustes mínimos, sobre todo por lo que tiene que ver con fechas, dice que lo ideal es que se apruebe tal cual como fue radicado el texto en el Congreso de la República. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, de hecho también señaló que la Corte Constitucional lo que dijo es que se ratifique el texto que está en este momento vigente hasta el 31 de diciembre. Sí, Rubén, la pregunta es, ¿alguien cree que los congresistas no van a aprovechar para ponerle bolas de Navidad a ese árbol en que se va a convertir esa reforma tributaria? Pues Juan Roberto, ese planteamiento que usted está haciendo lo hicieron aquí varios congresistas. Dice que es muy ilógico pensar en que en el Congreso de la República no se vaya a dar un debate amplio e incluso que se le puedan agregar modificaciones a este texto. Textualmente dicen que el Congreso tiene toda la potestad y el deber para hacerle modificaciones a esta reforma tributaria, que el gobierno y los empresarios han enviado un mensaje y es que no se cambie nada de la ley, pero que el mensaje del Congreso es que tienen la potestad para hacerlo. Y el gobierno también va a aprovechar porque nos dicen que puede insistir, claro, ya presentaron el proyecto, pero en el camino, en el entretanto, le pueden meter algo del IVA, ojo con eso. Rubén, gracias, seguimos pendientes. Rubén Bayona en la Casa de Nariño. Hacemos una pausa y ya regresamos. Sí, Juan Roberto, cuando volvamos vamos a hablar de los cambios en la reforma tributaria y de otro empalme político difícil, el que se avecina en Argentina. Muy bien, regresamos a Sala de Prensa. Margarita, el tema suyo, el internacional. Hay un tema interesante, muy importante, y es el cambio de rumbo. Bueno, yo no sé si uno pueda compararlo, no, con el de Bogotá, pero el cambio de rumbo de Argentina es drástico. Es drástico, es un timonazo a la izquierda. O sea, estamos hablando de elecciones presidenciales, ¿no? También es un timonazo a la izquierda, creo yo que más drástico que el de Bogotá y que marca además el regreso de una corriente política pues que llevaba largo tiempo en el poder y que genera mucha polarización. Recordemos, Margarita, que el triunfador de las elecciones del domingo pasado fue Alberto Fernández, que recuerdo fue ministro de Néstor Kirchner, el ya fallecido, y mano derecha de su esposa, la expresidenta Cristina Fernández. De hecho, Cristina Fernández es su fórmula vicepresidencial. Mantuvo un perfil muy bajo en la campaña, como no queriendo causar controversias. No, pues, con ese desprestigio. Con ese desprestigio y con ese rechazo que genera en cierto sector de la población, pero muy calladamente supo jugar sus cartas y aportar lo que tenía que aportar, es decir, jalar ese otro amplio sector que la considera una líder y heredera pues de la corriente del peronismo. Ese regreso del peronismo a la Casa Rosada implicó una serie de efectos. Casi de inmediato el Banco Central de Argentina anunció medidas ante la incertidumbre de que esa entidad que se generó después de las elecciones. Hablamos del tema del dólar, ¿no? Sí, es una medida muy drástica
drástica porque se redujo de $10.000 a solo $200 el cupo mensual que tiene cada persona, cada ciudadano argentino para comprar dólares en un mes. Eso es una medida de gran impacto porque los argentinos suelen comprar dólares para ahorrar en esa divisa, pues porque allá el tema de la inflación y de la devaluación es muy fuerte, así que así es una manera como de salvaguardar el dinero con ese cupo es irrisorio. Claro, no, pues que es absurdo, que eso no genera nada. Vienen muchas preguntas y bueno, para hablar de este tema tenemos a Matías Franchini, él es internacionalista y profesor de la Universidad del Rosario. Mauricio Macri acordó con el presidente electo Fernández que van a trabajar en la transición entre estos dos modelos de gobierno, imagínense, de derecha y de izquierda, pero en la práctica, ¿qué tan ordenada puede ser esa transición? Bueno, te diría que una pequeña parte de la respuesta depende de Macri, es decir, que ya ha manifestado voluntad de reunirse con Fernández, ya tuvieron su primera reunión ayer. Esto marca una diferencia importante con lo que fue la transición anterior entre Cristina Fernández de Kirchner y Macri, que digamos fue de poco diálogo, y ahí en ese sentido, digamos, no hubo una transmisión de mando, digamos, en el cual estuvieran Cristina y Macri en el mismo lugar. ¿Esto por qué? Porque también a Macri le sirve tener una transición ordenada, terminar bien su gobierno. Va a salir de la presidencia con 40% de los votos, lo que no es poco, pensando en las elecciones de 2023, particularmente en la renovación presidencial, pero también en las elecciones legislativas de 2021. Sin embargo, la mayor parte de la responsabilidad, digámosle, por una transición ordenada tiene que ver básicamente con la definición desde el propio Alberto Fernández en relación a cuál va a ser el futuro de su administración, entonces las señales que dé durante esta transición, es decir, desde las elecciones hasta la transmisión de mando en diciembre, y esto tiene que ver fundamentalmente con definiciones de política económica. O sea, Argentina está pasando por una crisis económica muy fuerte, buena parte de esa crisis es una crisis de confianza y de desconfianza en las autoridades presidenciales actuales y futuras, de manera que las definiciones que Fernández vaya dando en estos próximos meses van a, de alguna forma, ir articulando esa transición. Si Fernández se va hacia posiciones más radicales, particularmente en términos de política económica, más similares a lo que fue la política económica de Cristina Kirchner entre particularmente 2011 y 2015, ahí probablemente la transición va a ser un poco más difícil y va a ser un poco más incierta en una coyuntura más inestable económica. Precisamente hablemos de eso que usted menciona, la economía. ¿Por qué una de las primeras medidas que se toman precisamente en medio de ese inicio de la transición es restringir la compra de dólares para los argentinos? ¿Eso es drástico? ¿Eso no genera alarma o cuál es el propósito? Bueno, esto tiene que ver básicamente con una cuestión de confianza en la economía. Hoy por hoy, una gran parte de la sociedad argentina y del establishment económico, de los bancos, no confían en las autoridades argentinas y cómo van a manejar la transición. Y esto es una cosa muy argentina, digamos, el dólar opera como reserva de valor. Cuando las personas y los operadores económicos perciben que la situación económica está complicada o está muy incierta, van y compran dólares. Y esto lo hacen desde grandes operadores financieros hasta las propias personas ahorristas normales, jubilados, pensionados, etcétera, incluso, digamos, personas asalariados que eventualmente frente a esta incertidumbre van y compran dólares, y eso muestra un poco cuál es la situación. La decisión del gobierno Macri de restringir la compra de dólares tiene que ver básicamente con no perder más reservas. O sea, la forma que ha tenido el gobierno de mantener el dólar hasta ahora ha sido vender muchas reservas. Esto es insostenible en el tiempo. Entonces, como medida de emergencia, lo que se hace es restringir la compra de dólares a los ahorristas argentinos. Eso en el plano económico, pero Matías, hablemos ahora del plano político. ¿Cómo queda Argentina y diplomático? ¿Cómo queda Argentina ahora en el continente y en medio de estas protestas que han surgido en otros países de la región? Mira, ahí también te diría que por lo menos en el corto plazo no va a haber grandes manifestaciones. Esto tiene que ver básicamente con que ha habido una elección. Esto tiende a, de alguna forma, mitigar el nivel de efervescencia de la sociedad, eso por un lado.
El otro lado tiene que ver con que el peronismo en el poder siempre ha tenido mayor capacidad de, que va a ser, digamos, la situación en Argentina a partir de diciembre, el peronismo en Argentina siempre ha tenido mayor capacidad de alguna forma, controlar la calle, controlar los movimientos sociales, etc. Entonces, en ese sentido, por lo menos en los próximos meses creo que no se verán situaciones similares a la que ha pasado en Chile, o la que ha pasado en Ecuador. Lo que sí es cierto es que esto puede volver en algún momento en el próximo año, en la medida en que la situación económica en Argentina es muy complicada, que al gobierno de Fernández, independientemente de qué política económica elija, se le va a complicar muchísimo darle soluciones inmediatas a problemas de falta de crecimiento, desempleo, pobreza, etc. Esto puede generar nuevas manifestaciones o movilizaciones en el futuro. Y además no hay que olvidar que Argentina está fuertemente polarizada y que el sector del electorado que no votó a Fernández, es decir, al próximo gobierno, llega hasta un 40%, de forma que en esta coyuntura de fuerte polarización y la inclinación histórica que tiene Argentina y la gente y ciudadanos y ciudadanas en Argentina a salir a la calle, digamos, de alguna forma anticipa, quizás a partir de la mitad del próximo año, algunas manifestaciones. Pues Alberto Fernández lo tiene claro porque hoy precisamente advertía, vienen tiempos duros, como convocando la solidaridad de la gente para las medidas que va a tener que tomar, que seguramente no van a ser populares. Pero por otra parte, se calcula que en Argentina hay unos 16.000 colombianos. ¿Cómo van a vivir ellos esta transición? Digamos, ¿qué tanto les afecta a ellos y como ciudadanos del común? Mira, creo que en buena medida y para la mayor parte de colombianos y colombianas que viven en Argentina, su suerte será la misma que de los ciudadanos argentinos y argentinas, que es, si la situación económica mejora, tendrán una situación personal mejor, y si hay un deterioro y si hay una crisis económica, sufrirán con ello. Entonces, en ese sentido, en términos económicos, no creo que haya una diferenciación esencial entre lo que pase con la sociedad en su conjunto, independientemente si son ciudadanos extranjeros o ciudadanos argentinos. Dicho esto, quizás haya algunos sectores más pequeños de migrantes colombianos que, por ejemplo, van a estudiar a las universidades, en los cuales eventualmente una devaluación del peso argentino les puede ayudar para tener un mayor nivel adquisitivo, pero creo que esto es solamente una pequeña proporción. Y finalmente tampoco creo que haya algún tipo de movimiento xenófobo, digamos. La cuestión de migración no ha sido un elemento fundamental de campaña. No creo que tampoco haya presión para cambios en las normas migratorias que eventualmente puedan afectar a migrantes colombianos o de otras nacionalidades. En definitiva, creo que la suerte económica de los colombianos y colombianas viviendo en Argentina va a tener mucho que ver con lo que pase con la coyuntura económica. Mauricio Franchini, él es internacionalista de la Universidad del Rosario, ayudándonos un poco a entender lo que viene muy complejo en Argentina, mucho colombiano en ese país, pero el cambio de rumbo va a ser traumático y drástico, parece. Sí, y yo creo que así hubieran reelegido Macri, de todas maneras se está gestando una crisis que ya es inevitable y no depende ya de manos de quién esté el país. Sí, y lo que pasa es que al lado tiene el ejemplo de Chile, el tema de las protestas. Vamos a ver qué pasa en Argentina. Una pausa y regresamos en instantes. Y vamos a hablar de un tema que interesa mucho, en especial a los padres. Hablaremos con una especialista sobre el uso de celulares por parte de niños cada vez más pequeños. El celular, eso es un reflejo. Si lo hace uno de adulto, ¿cómo verán los niños? Y lo peor es que uno lo hace sin ser consciente en la casa y entonces uno es un espejo para ellos. No, uno es el ejemplo de ellos. Entonces ellos ven que uno está pegado, que la gente está pegada, pues los niños lo hacen. Y eso es a colación hoy, el tema lo estamos hablando Margarita y televidentes, a raíz de un informe que se conoció en Estados Unidos, según el cual 2 de cada 10 niños menores de 8 años ya tienen celular. Increíble. 2 de cada 10, ¿no? Pero además se conoce que los pequeños entre 8 y 12 años ya pasan 5 horas al día
en los teléfonos inteligentes, y eso por supuesto abre la puerta a muchos riesgos, desde ser víctimas de delitos hasta acceder a contenidos que no son apropiados para ellos. Bueno, vamos a tratar de entender y ampliar este tema. Nos acompaña hasta ahora la psicóloga clínica Lorraine Prado de la Universidad Manuela Beltrán. Profesora, un gusto tenerlo a esta hora. Bueno, muchos padres usan celular, nos pasa, acabamos de usarlo, y tabletas para distraer a los niños, para que no frieguen. Uno lo ve en los restaurantes, dicen, póngale el teléfono para... ¿Qué riesgos tiene eso para los niños? Muchos padres lo usan. ¿Qué riesgo tiene? Bueno, buenas noches. En primer lugar, creo que es importante identificar que los dispositivos móviles hoy en día tienen dos funciones. Una que es la de comunicar y otra que es la de entretener. Claramente cuando un dispositivo móvil es usado por un niño solamente para entretener y es el único recurso o el recurso más recurrente, está dejando de lado otras posibilidades que puede llegar a tener el niño para poder divertirse y para también poder conocer el mundo. Entonces empieza a conocer el mundo solamente a través de un solo medio, que es el medio virtual, y eso pues puede generar en el niño dificultades para relacionarse con su mundo exterior. Partiendo desde ahí puede generar dificultades para relacionarse con su mundo exterior o entender este mundo solamente desde una perspectiva que es lo virtual. Doctora, ¿y cuál es la edad entonces recomendable para que los menores puedan tener su propio aparato móvil? Porque le empiezan a pedir a uno teléfono desde los 5 años. El mío, por ejemplo, ya pidió, no se lo vamos a dar. Pero hay todo un debate al respecto. ¿Su opinión cuál es? Bueno, pues, relacionado un poco con el tema que estábamos hablando inicialmente de si es para comunicar o es para entretener, si la familia y el niño tienen unas necesidades para comunicarse que solamente puede satisfacerlas el dispositivo móvil, pues podríamos revisar que de pronto sea un dispositivo que no tenga acceso a aplicaciones y que sirva para satisfacer la necesidad que tenemos de comunicar. Ya teniendo en cuenta el tema de que es un dispositivo para acceder a información, para tener otro tipo de acceso o para relacionarse, considero que esto tiene que ser en una edad donde el niño pueda tener la conciencia del acceso, pero independientemente que el niño tenga la conciencia o no, debe haber siempre un acompañamiento, siempre, independientemente de la edad del niño. Es muy difícil, los dejan solos con el aparato. Doctora Lorraine, ¿qué control deben ejercer los papás sobre los contenidos a los que acceden los menores? Todos los controles. Todos los controles, porque ustedes lo están diciendo inicialmente, y es que este tipo de dispositivos permiten acceder a información que a veces no es apropiada para los niños. Puede haber juegos en línea, por ejemplo, pero no sabemos el niño con quién está jugando por detrás de ese juego de línea o a qué otros links puede llevar esa plataforma en la que está en ese momento el niño. Entonces es como si dejáramos todo el tiempo a nuestros niños en un lugar desconocido, en un lugar físico desconocido. No lo hacemos porque así los vamos a dejar en un lugar desconocido a través de lo virtual, a pesar de que visualmente podamos ver lo que está conectado con el aparato, pero no sabemos a qué está accediendo. Entonces todo el tiempo hay que estar en acompañamiento con los niños. De hecho, hoy en día hay muchos tipos de restricciones que nos permiten tanto las aplicaciones como las plataformas para que se pueda acceder solamente a cierto contenido. Pero por eso es importante hacer la diferenciación entre un dispositivo para comunicar o un dispositivo para entretener. Bueno, y ahí hay un tema también, y es que el aparato, pues el teléfono es un dispositivo, pero también están las tabletas, están los teléfonos con conexión a YouTube, así que bueno, digamos que las plataformas son múltiples, pero la pregunta apuntaba más a qué consecuencias tiene para los niños estar cada vez conectados más tiempo. ¿Eso les está cambiando también su forma de comportamiento, su forma de comunicarse, de estar en un lugar, por ejemplo, y relacionarse con la gente? Sin duda, y no solamente en los niños, en todos nosotros. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, estamos en un contexto social y alguien se queda en silencio? Lo primero que hacemos es agarrar el dispositivo. Entonces, lo mismo le estamos enseñando a los niños, les estamos también enviando un mensaje de alguna manera, y entre más temprano tengan ellos acceso a estos dispositivos, más temprano lo van a aprender, y estamos enviando un mensaje en donde les damos a entender que no hay necesidad de conectar visualmente o que no es suficiente. Y nos perdemos realmente de muchas cosas. Pensemos en qué pasa si estamos de paseo en un carro y estamos conectados con el celular y nos perdemos con el paisaje, perdemos el nombre, la oportunidad de conocer el nombre de las plantas, de los lugares por donde estamos pasando. Toda esa información es la que el niño se va perdiendo, y se va perdiendo también la capacidad de desarrollar habilidades para reconocer esa información y para poder interactuar con un mundo que no tiene que ver con lo virtual. Entonces yo puedo ser muy hábil virtualmente,
pero de pronto llegará un momento en donde si el único recurso, porque no estoy diciendo que sean malos los dispositivos, pero si es un recurso recurrente o es el único para interactuar con el mundo exterior, pues se vuelve la única manera que yo tengo para interactuar. Entonces puede que socialmente no sea tan hábil si el niño no ha tenido la oportunidad de socializar, que no sea a través de un dispositivo. Todo extremo es malo. Doctora Lorraine Prado, de la Universidad Manuela Beltrán, un gusto saludarla. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy amable. Todo extremo es malo. Sirve, por ejemplo, para ver Noticias Caracol ahora, para ver Sala de Prensa, pero sí, este tema abusa. Yo creo que un buen... El uso abusa. Totalmente. Y una buena forma de empezar a dar ejemplo es que los papás intenten desconectarse al llegar a la casa. Sí, yo creo que esa disciplina hay que volverla a retomar. Margarita, nos vemos. Bueno, Juan Roberto, mañana con más temas de análisis en Sala de Prensa. Feliz noche para todos.